Buenas tardes para todos, mi nombre es Paola Andrea Manco. En esta ocasión vengo a exponerles el discurso que previamente he preparado, titulado El conflicto armado en Colombia desde la mirada de una de sus víctimas. El conflicto armado en Colombia ha sido una realidad por décadas, es un conflicto interno que lleva más de 50 años, donde las armas son empleadas como método recurrente por diferentes actores para transformar la sociedad. Colombia ha sido un país azotado históricamente por la violencia, donde sus principales actores han sido partidos políticos y diferentes grupos de guerrillas, aquellos cuya lucha por el poder y territorios han dejado miles de víctimas que en su mayoría han sido población civil campesina. Según una cifra del Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto armado en Colombia entre los años 1958 a 2012 causó la muerte de cerca de 218.094 personas, de las cuales el 81% eran población civil y solo el 19% eran víctimas combatientes. Tal parece que los muertos de esta guerra los pone la población civil. Un reporte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas hasta el 30 de abril del presente año nos mostraba una cifra de 9.134.347 víctimas del conflicto armado, esto según las personas que figuran como declarantes en el RUP. Teniendo en cuenta que este es un reporte solo para este año y que este es un registro cambiante por su naturaleza dinámica, se estima que esta cifra puede estar sujeta a cambios. Hablo no solo como una de miles de víctimas que ha dejado el conflicto armado, cuando digo que hay perdón pero no olvido, pues yo no he podido olvidar aquella época entre 1999 y 2001, años en los que salí desplazada de mi pueblo natal, Dabeiba, Antioquia. Siendo tan solo una niña, me tocó vivir esa época de violencia en mi pueblo natal. Eso es un pueblo históricamente azotado por la violencia del conflicto armado, pueblo donde viví los mejores años de mi infancia, pero también los más tristes. Creo que nunca podré olvidar cuando el temor que sentía cuando estando escondida debajo de la cama escuchaba que las balas caían al patio de la casa. Nunca podré olvidar cuando los paramilitares llegaban a las casas a sacar a las personas y nosotros rogábamos a Dios porque no llegaran a la nuestra, pues a quienes se llevaban nunca volvían, nunca se volvían a ver con vida. Ir a las montañas de Dabeiba era un peligro para el campesino, pues quienes salían a trabajar a las zonas veredales nunca regresaban, los mataban, los desaparecían, unos acusados de ser miembros de guerrillas y otros acusados de ser colaboradores del ejército. Los enfrentamientos entre el ejército y diferentes grupos de guerrilla que se tomaron el pueblo para esta época provocaron que muchas familias salieran desplazadas de sus viviendas, dejándolo todo atrás, en busca de huir de este conflicto armado. Transcurría el mes de diciembre del año 2019 cuando las noticias de que en Dabeiba se había encontrado la que podría ser la mayor fosa común inundaba los periódicos y titulares de noticias, donde periódicos como Semana lo tituló Cementerio de Horror. Esto para referirse al cementerio Las Mercedes, lugar donde se presume que habría más de 50 cuerpos productos de falsos positivos. Este hecho no era algo nuevo para los habitantes. Esto solo llegaba a confirmar lo que ya muchos sabían, pues para los que habitan el pueblo y los que conocen el pueblo, saben que para la época más aguda del conflicto, este cementerio fue un lugar utilizado como fosa común. Para referirnos al actual proceso de paz, puedo decir que este no ha sido un proceso de paz que constituya una reparación integral para las víctimas. Pues en Colombia se habla de paz, pero ¿cómo se puede hablar de paz si no es una paz fundada en la verdad y transparencia?
Como víctima del conflicto armado, puedo decir que somos quienes más anhelamos la paz. La paz en Colombia, el establecimiento de la paz siempre va a ser algo muy beneficioso para el país y más para la población civil, que es la principal afectada en este conflicto armado. Pero esta paz debe ser una paz sin impunidad, según como lo dice el acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable. Según lo dicho por este acuerdo, se busca que se haga de una forma justa e integral. Hablando específicamente pues del acuerdo de paz, la realidad es que las FARC no han solamente reconocido parcialmente su participación en delitos de lesa humanidad, lo cual no puede constituir una reparación integral para las víctimas. No se puede hablar de paz si se sigue hablando de impunidad. Para que haya una paz estable y duradera, se debe hablar de la verdad que constituya una reparación integral a las víctimas y justicia. Muchas gracias para todos. Hasta pronto.